El día de hoy tenemos un mecanismo en el cual nos están brindando la velocidad angular del brazo AB. De hecho, podemos apreciar que esa velocidad angular es constante y que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, vamos a tener una velocidad angular aquí, la cual viene en sentido contrario a las manecillas del reloj. Le vamos a llamar omega AB. También nos están diciendo que tenemos una aceleración angular nula. Esto quiere decir que el movimiento es constante. Estos 15 radianes sobre segundo van a estar presentes en toda la operación del mecanismo. Por otro lado, ingenieros, nos están solicitando encontrar la aceleración del elemento DE y la aceleración en el punto D. Así que vamos a ver cómo se lleva a cabo estas aceleraciones. Para dar inicio, primero vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre donde indiquemos las velocidades que hay en el elemento. Primero vamos a calcular las velocidades y de manera posterior calculamos las aceleraciones. Podemos apreciar de que el elemento AB y el elemento DE están sometidos solamente a rotación. Incluso podríamos decir que la velocidad del punto A es igual a 0, al igual que la velocidad en el punto E. Estos puntos no se mueven. Sin embargo, no se vayan a confundir, ingenieros. La velocidad angular es la misma en todo el punto, incluyendo en esta sección donde se encuentra A, siempre y cuando hablemos del eslabón, no del apoyo. Entonces, ingenieros, eso quiere decir que la aceleración angular es la misma en todo el elemento y la velocidad angular es la misma en todo el elemento y la velocidad lineal varía en función de la posición donde querramos conocer dicha velocidad. Como este elemento se encuentra solamente en rotación, yo sé que a partir de aquí del punto B, yo voy a tener un vector perpendicular al elemento, perpendicular a AAB. Y entonces le vamos a llamar aquí velocidad en B. Al momento de que este elemento tiende a ir hacia arriba, ¿qué pasa con este elemento de aquí? Pues este elemento va a tender a ir hacia abajo, es decir, su velocidad angular va a venir de esta manera y vamos a llamarle velocidad angular DE. Algo más o menos así. Eso quiere decir que nosotros podríamos conocer la dirección de esta velocidad en D simplemente poniendo un vector perpendicular al elemento. Y aquí le vamos a llamar nosotros velocidad en D. Fue muy fácil encontrar estos vectores porque estos elementos se encuentran solamente en rotación. Sin embargo, ¿qué dicen del elemento BD? Este elemento no nada más va a rotar, sino que también se va a trasladar. Eso es un hecho. Entonces, nosotros en la teoría veíamos cómo las velocidades de un movimiento plano, que es el movimiento que nosotros tenemos aquí, es la sumatoria de la rotación más la traslación. Los vectores que nosotros acabamos de poner, porque vean cómo B está conectando ambos eslabones, al igual que D. Este punto B es la misma velocidad tanto para el eslabón AB como para el eslabón BD. Es la misma. A través de estos dos vectores, nosotros estamos definiendo la traslación. Hace falta ilustrar la rotación de este elemento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yo voy a definir que el centro de giro de este elemento sometido a movimiento plano se encuentra aquí en el punto B. Y entonces voy a poner una velocidad angular que yo le voy a llamar velocidad angular BD. Esta es la rotación y este es mi centro de giro. ¿Eso qué quiere decir? Que como estamos ilustrando una rotación, en el extremo D yo puedo poner una velocidad relativa. Aquí yo le voy a llamar velocidad D con respecto a velocidad B. Y listo. Vean cómo la traslación está ilustrada con estos vectores de velocidad en B, velocidad en D y listo. Y la rotación está ilustrada por el vector de velocidad angular y este vector de velocidad relativa que es perpendicular al elemento BD. Es necesario que yo determine cada una de estas velocidades para después conocer las aceleraciones. Y es justo lo que vamos a hacer.
Para poder determinar esas velocidades, es necesario, o la manera más simple, es utilizar el método gráfico. ¿Y cómo quedaría este método gráfico? Quedaría de la siguiente manera. Primero, voy a poner el vector que es este que nosotros tenemos aquí como vector de velocidad relativa. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que ese vector, ingenieros, es un vector que es vertical. Listo. Entonces le vamos a poner aquí en este lado velocidad d con respecto a b. Ahora, vamos a poner el vector de velocidad en d. Podemos apreciar que es este y que viene más o menos en una dirección así. No conozco todavía su dirección, pero ahorita la voy a poder conocer. Entonces, ahí viene el vector en d. Y el vector en b es el vector que me hacía falta para poder cerrar este triángulo y hacer la sumatoria vectorial. Entonces, ese vector vendría más o menos así, y aquí le vamos a llamar vector en b. De aquí, ¿qué conocemos? Realmente hasta ahorita no conocemos ningún lado, ni tampoco ningún ángulo de este vector. Pero podríamos conocer algún lado. ¿De qué lado estamos hablando en específico? De esta velocidad que nosotros tenemos como velocidad en b. ¿Cómo lo vamos a obtener? Hay que recordar, ingenieros, que nosotros, cuando tenemos un movimiento de rotación, podemos decir que la velocidad ¿a qué es igual? Pues es igual al vector de posición, o en este caso estamos hablando de su magnitud, que sería AB, y lo vamos a multiplicar por la velocidad angular del elemento, que es AB. Entonces, nosotros no tenemos el vector de posición o su magnitud, que sabemos que es la distancia que existiría entre A y entre B. Sin embargo, lo que sí podemos hacer pues es calcularlo, porque conocemos este cateto que tenemos aquí, que es de 3 pulgadas, y también por otro lado, pues conocemos el otro cateto que está de manera horizontal. Entonces, obteniendo esta hipotenusa, pues vamos a tener que es 3 elevado al cuadrado. Ya no lo voy a poner yo, nada más háganlo en sus calculadoras. Es 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Y a esto se le saca raíz cuadrada y vamos a tener una hipotenusa de 5 unidades. Este valor es de 5 unidades, este valor también es de 5 unidades, porque vean cómo prácticamente es simétrico este mecanismo. Entonces, vamos a tener que son 5 y vamos a tener que son pulgadas. 5 pulgadas que van a multiplicar a la velocidad angular. La velocidad angular es de 15 radianes sobre segundo. Entonces, ingenieros, al nosotros encontrar esta velocidad, su valor es de 75 y tenemos que son pulgadas entre segundo. Hasta aquí yo ya cuento con la velocidad en b, con este lado de nuestro triángulo. Sin embargo, va a ser necesario que yo conozca pues alguno de estos ángulos y vamos a ver cómo es que los vamos a conocer. Voy a hacer algunos trazos auxiliares para poner algunos ejes, como se muestra a continuación. Aquí yo acabo de ilustrar con líneas amarillas algunos ejes, un eje cartesiano que nos puede auxiliar para poder determinar estos ángulos. Entonces, veamos. Yo puedo conocer este ángulo que nosotros tenemos aquí, que prácticamente es el ángulo en el cual nosotros tenemos el eslabón con respecto a la horizontal. ¿Cómo podría conocer yo ese ángulo? Pues bien, basta con sacar la tangente inversa del cateto opuesto. De hecho, a este ángulo le voy a llamar ángulo gamma. Y vamos a ver ese ángulo gamma. Pues vamos a decir entonces que para sacar gamma, pues es igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que tiene 3 pulgadas, entre el cateto adyacente, que tiene 4 pulgadas. Entonces, ingenieros, nosotros vamos a tener como resultado un ángulo de 36.86 grados. Listo. Sin embargo, presten mucha atención. Lo que yo necesito conocer es el ángulo de la velocidad en b con respecto a la vertical. Entonces, vean, ojo con esto.
voy a hacer una línea auxiliar adicional, la cual me va a ilustrar la dirección del eslabón. Vean, yo voy a decir que mi eslabón viene en esta dirección. ¿Por qué tracé esta línea? Porque si ustedes observan, este vector de velocidad en B es perpendicular a esta línea amarilla, que sería mi eslabón. Entonces, vean, como nosotros ya sabemos que este ángulo es gamma, pues por ser opuesto por el vértice, sabríamos que este de aquí también es gamma, ingenieros. Pero mucha atención, el ángulo que yo estoy buscando es prácticamente este que yo tengo aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hay 90 grados aquí, ingenieros, entre el vector rojo y esta línea amarilla, entonces, como yo ya conozco gamma, eso quiere decir que aquí, ¿qué voy a tener yo? ¿O cuánto valdría este vector? De hecho, para que no se confunda, lo voy a poner aquí, un poquito más adentro. ¿Cuánto valdría? Pues tendría un valor del complementario. Sería 90 menos gamma, este que tenemos aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el que ya tenemos forma un ángulo de 90 grados entre estas dos líneas. Entonces, sí va a ser necesario obtenerlo. Este ángulo que tenemos aquí es de, vamos a ponerlo de 53.13. Vean, es la horizontal con respecto a este vector que está en color rojo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo que nosotros estamos buscando es este que tenemos aquí. ¿Y qué valor tendría? Pues vean, tendría el mismo valor que gamma. ¿Por qué? Porque sería 90, que se forman con este ángulo, menos este angulito que nosotros acabamos de encontrar. Entonces, este es el valor de gamma. Aquí nosotros vamos a ponerle que la velocidad en B con respecto a la vertical tiene un valor de gamma. Ahora, nos pasamos al siguiente. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a proyectar nuevamente la dirección de nuestro eslabón, ya que vimos que es de gran ayuda en el momento de encontrar los ángulos. Algo más o menos así, y veamos. Nosotros ya conocemos uno de esos ángulos. De hecho, podemos apreciar que este ángulo que tenemos aquí, pues es el mismo gamma que teníamos acá. Ahora bien, lo que yo necesito encontrar es el ángulo que hay de la velocidad en B con respecto a la vertical. Es decir, es este ángulo que yo tengo aquí. Entonces, vean, ¿cuánto valdría este ángulo aquí? Pues este ángulo, si aquí tenemos que es gamma, presten mucha atención, y sabemos que hay 90 grados del eslabón con entonces este ángulo de aquí, ingenieros, va a tener un valor de 53.13. Y entonces, como entre esta línea horizontal y esta vertical hay 90 grados, pues prácticamente ya conocemos el primer ángulo, este va a tener el mismo valor de gamma. Entonces aquí le vamos a poner gamma. Todo esto tenía sentido porque pues estamos hablando de un mecanismo que es simétrico, pero bueno, no pasa nada. Y entonces, este eslabón de aquí le voy a llamar teta. Vamos a ver cuánto vale el valor de teta de una vez. Como sabemos, pues gamma tiene un valor de 36.86, pero como hay dos ángulos gamma, son 73.73. Sin embargo, como la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es de 180, estamos hablando de que el ángulo teta tiene un valor de 106.26 grados. Listo. Ahora sí, como pueden ver, ya tenemos los lados ya tenemos los ángulos de este triángulo y podemos conocer los lados. ¿Cómo? A través de la ley de senos o de cosenos, según convenga. En este caso, ingenieros, vamos a encontrar la velocidad en B. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que esa velocidad en D entre el seno del cateto opuesto. Estaríamos hablando de un gamma. Seno de 36.86, ¿a qué sería igual? Pues este va a ser igual a el lado que nosotros ya conocemos, que es este de velocidad en B. Entonces vamos a tener que es la velocidad en B. De una vez voy a sustituir el valor. Es de 75 pulgadas sobre segundo entre
el seno ¿de qué? De 36.86. Entonces, eso quiere decir, Inges, que vamos a tener que la velocidad en D es igual a ¿qué? Pues es igual a 75 pulgadas sobre segundo, y esto pues también es igual a la velocidad en B. Como van en la misma dirección, solamente van en diferente sentido, pues tiene mucho, válgame la redundancia, sentido que tengan el mismo valor. Ahora bien, yo ya tengo la velocidad en D. Ahora vamos a conocer esta velocidad relativa. ¿Y cómo quedaría esta velocidad relativa? Pues bien, vamos a decir que la velocidad relativa, que le vamos a llamar D con respecto de B, la vamos a dividir cateto del ángulo opuesto, más bien del ángulo opuesto, que es de 106.26 grados. ¿Y esto qué sería igual? Pues vamos a utilizar cualquiera de los otros dos lados. En este caso, pues yo voy a utilizar el de B nuevamente. Y voy a decir que es de 75 pulgadas sobre segundo entre el seno de 6.86. De aquí, ingenieros, pues nosotros vamos a poder despejar esta velocidad relativa. ¿Y cómo quedaría? Pues vamos a tener que sería 75 por el seno de 106.26, y a eso le vamos a dividir entre el seno de 36.86 para tener un resultado de 120.02. Y esto me va a quedar como pulgadas sobre segundo. Listo. Hasta aquí, ingenieros, nosotros ya tenemos todas las velocidades que están inmersas en el elemento. Ahora es necesario encontrar las velocidades angulares. Para ello es muy simple. Como pueden apreciar, este elemento de E se encuentra solamente en rotación. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder utilizar esta ecuación nuevamente, solamente que vamos a despejar la velocidad angular. ¿Y entonces cómo quedaría? Pues vamos a decir que la velocidad angular, de hecho le vamos a poner de E, ¿a qué es igual? Pues es igual a la velocidad, en este caso estaríamos hablando de la velocidad en D, entre el vector de posición o su magnitud. Lo pasamos hacia el otro lado y sabemos que es, de hecho aquí lo vamos a ilustrar y ahorita sustituimos. Aquí hablamos del vector de posición de E. Al sustituir, pues vamos a tener que la velocidad es de 75 pulgadas sobre segundo y que ese vector de posición tiene un valor de 5 pulgadas. Recuerden, es la distancia que hay entre DE y pues es la hipotenusa del triángulo que se formó. Nosotros ya habíamos determinado ese valor y vimos que la hipotenusa era de 5. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener una velocidad angular DE que es de 15 radianes sobre segundo. Nuevamente podemos apreciar el efecto de tener un mecanismo simétrico. Las velocidades angulares son las mismas. Vamos por buen camino. Vamos a encontrar ahora la velocidad angular de BD. ¿Y cómo quedaría esta velocidad angular? Pues bien, de manera similar, voy a decir que la velocidad angular BD, ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad relativa, porque recuerden, ingenieros, que esta velocidad que nosotros tenemos aquí angular va acompañada de este vector de velocidad relativa que es perpendicular al elemento. Entonces, vamos a tener que es de 120.02 y estas son pulgadas sobre segundo y lo vamos a dividir entre la magnitud del vector de posición. Pues el vector de posición viene a partir del centro de giro hasta la velocidad que queremos determinar. En este caso es de 10 pulgadas. Pues vamos a ponerlo entre 10 pulgadas. ¿Esto qué nos va a dar como resultado? Una velocidad angular de 12. Lo voy a dejar cerrado este valor y vamos a poner que es 12 radianes sobre segundo. Hasta aquí, ingenieros, ya tenemos las velocidades angulares y las velocidades lineales. Vamos a pasar al tema de las aceleraciones y presten mucha atención.
Como ya veíamos en el estudio de la dinámica, cuando un elemento se encuentra sometido a un movimiento curvilíneo, generalmente solemos descomponer las aceleraciones en una aceleración normal y en una aceleración tangencial. ¿Con qué objetivo, Inges? Pues con el objetivo de poder, o más bien de conocer hacia dónde van estas aceleraciones. En realidad, si a mí me preguntan en qué dirección iría el vector de aceleración en alguno de estos puntos, no sabría decirles. Por eso es que mejor se recomienda descomponer la aceleración en un vector de aceleración normal y en otro de aceleración tangencial. Hay que recordar, ingenieros, que la aceleración es igual a la aceleración normal más la aceleración tangencial. Mucho ojo con esta ecuación. Ahora, también sabemos que la aceleración normal pues es la velocidad elevada al cuadrado entre el radio de curvatura. Eso lo veíamos en la cinemática de partículas. Sin embargo, ingenieros, como nosotros aquí estamos trabajando con cuerpos rígidos, vamos a decir que la aceleración normal es igual al vector de posición por la velocidad angular al cuadrado. Y entonces, ¿cómo quedaría esta aceleración tangencial? Pues quedaría como la magnitud del vector de posición, la aceleración angular. Recuerden, esta es aceleración tangencial, esta es aceleración angular. Y bien, dicho esto, ingenieros, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar de ahora en adelante. Sin embargo, no nos cercioramos de que nuestra sumatoria vectorial fuera adecuada. Pues vamos a hacerlo. Ya terminamos todo, pero vamos a ver cómo sí coincide. Nosotros, desde dinámica, veíamos que la velocidad de d con respecto de b, ¿a qué era igual? Era igual a la velocidad de d menos la velocidad en b. De aquí nosotros podríamos despejar la velocidad en d, ¿y a qué sería igual, Inges? Pues esto sería igual a la velocidad en b más la velocidad d con respecto de b. Esta ecuación, ingenieros, vale oro y tenemos que tenerla en mente porque nos va a ayudar para encontrar las aceleraciones. Sin embargo, vamos a ver si es correcta. Como saben, cuando la punta de un vector está en contacto con la raíz de otro vector, estamos hablando de una sumatoria. Y vean, como este vector, su punta está en contacto con esta raíz, pues eso quiere decir que el vector de velocidad d con respecto de b se va a sumar con el vector b. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Este vector que tenemos como vector en d. Entonces, presten mucha atención. Aquí podemos ver que b, la velocidad en b y la velocidad relativa se están sumando y como resultado vamos a obtener esta velocidad en d. Eso quiere decir que lo hicimos de manera correcta. Ahora, mucha atención. Vamos a entrar de lleno al tema de las aceleraciones. Primero, nosotros vamos a derivar esta expresión en función del tiempo. ¿Y qué tendríamos? Pues como son velocidades, tendríamos que la aceleración en d es igual a ¿qué? Pues es igual a la aceleración en b más la aceleración relativa d con respecto de b. Vamos a seguir esta ecuación, ingenieros, para poder encontrar nuestras aceleraciones. Nada más que en esta ocasión no vamos a utilizar el método gráfico. Vamos a utilizar, pues, el método vectorial que veíamos desde estática. Con este mismo método que vamos a utilizar para las aceleraciones, podríamos determinar también las velocidades. Así que presten atención. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de nuestras aceleraciones. ¿Y cómo quedaría este diagrama? Pues bien, vamos a comenzar con la aceleración normal. La aceleración normal, ingenieros, tiene una particularidad. Siempre va hacia el centro de giro. Eso quiere decir que si yo quiero sacar la velocidad normal en b, va a venir desde b hacia el centro de giro. Esta es la dirección de mi aceleración normal. Entonces aquí le vamos a llamar aceleración en b normal. Como bien lo indicamos, ingenieros, pues hay una aceleración tangencial, la cual tiene la característica de ser perpendicular a la aceleración normal. Eso quiere decir que si la aceleración normal viene en la dirección del eslabón, pues la aceleración tangencial va a venir
perpendicular a esta aceleración. Entonces lo voy a sobreescribir sobre el vector de velocidad y aquí voy a decir que esto es la aceleración de v, pero tangencial. Vean cómo se forma un ángulo de 90 grados. De manera similar vamos a hacer este procedimiento, pero ahora para este eslabón. Si queremos la velocidad en d, pues va a surgir del punto D donde queremos la aceleración hasta nuestro centro de giro. En esta dirección, nosotros vamos a tener aceleración en D normal. Y la aceleración tangencial, pues tiene que ser perpendicular a esa aceleración que nosotros tenemos como normal. Y vamos a tener aceleración en D, pero en este caso es tangencial. Nos falta un eslabón más. Nosotros desde un inicio definimos que el centro de giro se encontraba en B, en este eslabón. Eso quiere decir que nuestra aceleración normal va a partir del punto D, donde tenemos este vector de velocidad relativa, hacia nuestro centro de giro. Entonces vamos a tener que es la aceleración, en este caso es D con respecto de B, pero esta es normal. ¿Cómo quedaría esa aceleración tangencial? Pues en la dirección de la velocidad, que está a 90 grados. Vamos a tener que la aceleración D con respecto de B, pero ahora tangencial. Y listo, ingenieros. Aquí ustedes van a poder apreciar cómo ya tenemos todos nuestros vectores de aceleración. Recuerden, cada eslabón va a tener un vector de aceleración normal y un vector de aceleración tangencial. Ya lo único que tenemos que hacer para terminar con este problemita es sustituir en esta ecuación cada una de esas aceleraciones. ¿Y cómo nos quedaría entonces? Pues presten mucha atención. Podemos apreciar primero de que esto es una sumatoria vectorial, no es una sumatoria aritmética. Como los vectores van en diferentes direcciones, Inges, no los podemos sumar de manera directa. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues descomponer estos vectores para hacer sumatoria de vectores en X y sumatoria de vectores en Y. Y de esta manera, pues los vectores que están en X se suman con los de X porque van en la misma dirección y los vectores de Y se suman con los de Y porque también irían en esa misma dirección. Así que vamos a hacerlo. Primero, siguiendo esta ecuación, vean cómo voy a seguir a esta ecuación al pie de la letra, ingenieros. Vamos a tener primero la aceleración en D. Esta aceleración en D, ¿cómo quedaría? Pues bien, nosotros sabemos, ingenieros, que la aceleración en D se va a componer de una aceleración normal más una aceleración tangencial. Pues vamos a poner la aceleración normal. Esta aceleración normal que nosotros tenemos en D, la cual la vamos a expresar como el vector de posición, que sabemos que tiene 5 unidades, de hecho lo vamos a poner como 5 pulgadas. ¿Por qué, ingenieros? Por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, la velocidad angular de este eslabón ya lo conocemos. Sabemos que es de 15 radianes sobre segundo. Entonces, vamos a ponerlo 15 radianes sobre segundo. Esto lo elevamos al cuadrado. Después vamos a tener más, porque estamos en la aceleración en D, y recuerden, se compone de dos aceleraciones, la normal, nos falta la tangencial. Y entonces vamos a tener aquí que es 5 pulgadas, porque aquí pueden apreciar la magnitud del vector de posición, por la aceleración angular. Esta aceleración angular nosotros no la conocemos, entonces la vamos a poner como incógnita y le vamos a llamar aceleración angular dE. Listo. Ya tenemos aceleración normal más aceleración tangencial, ya tenemos la aceleración en D. Ahora nos pasamos al igual y vamos por la aceleración en B. ¿Qué tendríamos? Bueno, por cierto, casi lo olvido, ingenieros. Aquí estaríamos sumando estos vectores como si vinieran en la misma dirección, pero no van en la misma dirección, Inges. Entonces, vamos a comenzar primero a sustituir los valores en X. Ya lo ando olvidando. ¿Qué vamos a decir entonces? Que hacia la derecha van a ser positivos estos valores. Y vean cómo
Yo estoy hablando de este vector de aceleración normal, tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Entonces, ingenieros, ¿qué quiere decir? Pues que voy a necesitar descomponer este vector en la componente en X. ¿Cuál es su ángulo, Inges? Con respecto a la horizontal, podemos apreciar que es gamma. Aquí lo tenemos. Entonces, estaríamos multiplicando esta aceleración normal por el coseno de gamma, que sabemos que es de 36.86 grados. Listo. Continuamos ahora con la aceleración tangencial. Vemos que va hacia la derecha, por lo tanto va a ser positivo. Y ya veíamos que iba a tener un valor de 5 alfa de E. Pero atención, porque también es necesario descomponerlo ¿en qué? Pues en la componente en X. Y podemos apreciar que el ángulo que tenemos aquí es de 53.13. Pues entonces lo vamos a multiplicar por el coseno de 53.13. Vean, ingenieros, cómo hasta aquí ya tenemos tanto la aceleración normal más la aceleración tangencial actuando en la dirección en X. Por eso es que sí se pueden sumar de manera directa. Vamos a poner el igual y ahora vamos con la aceleración en B. Podemos apreciar que la aceleración normal en B viene hacia la izquierda. De antemano sabemos que va a tener un signo negativo. Menos el vector de posición de la aceleración normal de B, sabemos que es de 5. De hecho, lo vamos a poner como 5 pulgadas. De hecho, no voy a poner ya unidades, ingenieros, por cuestiones de espacio. Nada más recuerden que aquí estamos hablando de pulgadas y lo vamos a multiplicar por la velocidad angular al cuadrado, la cual es de 15 radianes sobre segundo al cuadrado. Pero atención, porque pueden ver que no va en la dirección X. Tiene una componente en X, la cual pues la vamos a obtener mediante el coseno de gamma. Y gamma tiene un valor de 36.86. Después, Inges, pasamos con la aceleración tangencial, pero mucha atención porque nos dicen que aceleración angular, que la aceleración angular es nula. Si nosotros nos vamos a la aceleración tangencial, vemos que es el vector de posición por la aceleración angular. ¿Pero qué creen? Que para ese elemento, pues esta aceleración angular tiene un valor de 0. Y eso quiere decir que toda mi aceleración tangencial es igual a 0. Nos pasamos al siguiente elemento, o aquí podríamos poner más 0, si ustedes gustan, para no confundirnos. Ahí está. Nos pasamos al siguiente elemento. ¿Cuál es? La aceleración de B con respecto, más bien de D con respecto de B. ¿Y qué vemos? Que la aceleración, esa aceleración relativa se compone de la aceleración normal. Esta aceleración normal, ingenieros, va hacia la izquierda. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que va a ser un signo negativo. ¿Y a qué sería igual? Pues a la magnitud del vector de posición, que son las 10 pulgadas, por la velocidad angular al cuadrado. En este caso, la velocidad angular de ese elemento es 12 y lo vamos a elevar al cuadrado. Y como pueden ver, ya no es necesario descomponerlo porque esa aceleración normal viene con la horizontal. ¿Qué pasa con la aceleración o con esta aceleración tangencial? Como está actuando solamente en Y y no tiene componente en X, pues prácticamente aquí también le podemos poner un 0. Listo, ingenieros. Aprecien cómo estamos cumpliendo con esta estructura que nosotros planteamos para las aceleraciones. Ahora vamos a sacar la siguiente ecuación y vamos a decir que los vectores de aceleración hacia arriba serían positivos. ¿Y qué tendríamos? Vamos a comenzar con el vector que tenemos, que es el vector de aceleración en D. Tenemos una aceleración normal que tiene una componente hacia arriba. Entonces, vamos a tener que 5 por 15, porque son 15 radianes sobre segundo al cuadrado, positivos todos porque va hacia arriba, y lo vamos a multiplicar por el seno de 36.86, porque recuerden, Inges, que ahora vamos a ocupar el seno, el cateto opuesto del ángulo alfa. Después, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener que esta aceleración tangencial en D va hacia abajo. Entonces voy a poner un signo menos, el vector de posición
por la velocidad angular, que nosotros llamamos dE, y esto lo vamos a multiplicar por el seno de 53.13. ¿Esto a qué va a ser igual? Nos pasamos al siguiente vector, Inges, que es este vector que tenemos aquí de la velocidad en v, vean, y podemos ver que va hacia arriba. Una de su componente en y, pues va hacia arriba. Entonces va a ser positivo y vamos a tener que es el vector de posición de 5 por la velocidad angular, que sería 15 elevada al cuadrado, y como quiero su componente en y, vamos a multiplicar por el seno de 36.86. ¿Qué pasa con esta componente tangencial? Pues particularmente, de la dirección que lleve, pues tiene un valor 0, porque la aceleración angular vale 0. Entonces vamos a ponerle aquí más 0. Más 0, porque solamente estamos considerando componentes en y. Pero ¿qué va a pasar con la tangencial? Vean cómo la aceleración relativa tangencial pues va enteramente en y y va hacia abajo. Entonces vamos a tener que es menos la aceleración tangencial es igual a ¿qué? Al vector de posición, que ya sabemos que tiene un valor de 10. ¿Por qué? Por la aceleración angular. En este caso no la conocemos. ¿Y la aceleración angular qué sería, ingenieros? Pues sería la aceleración angular, vamos a llamarle BD. Hasta aquí nosotros acabamos de formar un sistema, el cual es de 2x2, un sistema de ecuaciones, donde nuestras incógnitas son la aceleración angular dE, aquí tenemos la aceleración angular, de hecho es BE, y BD. Entonces, ingenieros, vamos a resolver este sistema de ecuaciones para poder encontrar la aceleración angular de dE y la aceleración angular BD. Resolviendo la ecuación obtenemos un valor de aceleración angular de de menos 1080.07 radianes sobre segundo al cuadrado y la aceleración angular BD igual a menos 567 radianes sobre segundo al cuadrado. Hasta aquí nosotros acabamos de encontrar la aceleración angular de que es la que nos estaba solicitando el problema. Sin embargo, también nos están solicitando la aceleración en el punto D. Nosotros ya sabemos que la aceleración en D, ¿a qué sería igual? Pues bien, vamos a decir que la aceleración en D va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a la aceleración normal. En este caso, esta aceleración normal, ¿cómo quedaría, ingenieros? Como el vector de posición, que es de ¿cuánto? Pues es de 5. De hecho, aquí podemos apreciar, es de 5 por la velocidad angular. Pero esta velocidad angular, ingenieros, ¿a qué es igual? Pues es igual a 15 radianes sobre segundo. Esto va a estar elevado al cuadrado. Después vamos a tener nosotros, como nosotros queremos calcular esta aceleración en D, pues tenemos dos vectores que van en diferentes direcciones y esta es una aceleración resultante. Entonces, a todo esto, lo que vamos a hacer es multiplicar estos términos al cuadrado para poder encontrar esta aceleración en D resultante. Es decir, vamos a sacarle raíz a todo esto, un momento, y entonces vamos a tener que este término va elevado al cuadrado. Después, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener nosotros la aceleración tangencial. Y esta aceleración tangencial, ingenieros, ¿cómo sale? Pues multiplicando el vector de posición, su magnitud, por la aceleración angular. Esta aceleración angular dE, que es la que tenemos aquí, pues es prácticamente de menos 1080.07. De hecho, esto no va elevado al cuadrado, todo esto sí lo va. Y listo, ingenieros. Al resolver esta operación, vamos a tener una aceleración en D de 5516.28 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que la aceleración en D, o lo que acabamos de obtener, es la aceleración resultante entre estos dos vectores que nosotros tenemos aquí, tanto de la aceleración normal como de la aceleración tangencial. Entonces,
Como les repito, esto que nosotros hicimos fue obtener el vector resultante, ya que no los podemos sumar de manera directa, ingenieros. Recuerden, como estos vectores van en direcciones distintas, es necesario sacar una sumatoria vectorial resultante. De lo contrario, si suman de manera directa, al sustituir aquí estos términos, más bien sin sacar la raíz y sin elevar los cuadrados, entonces esto sería incorrecto porque estaríamos suponiendo que tanto la aceleración normal como la aceleración tangencial van en la misma dirección y esto no es así. Entonces, con esto hemos concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.